Buen día. Hablaremos sobre las propiedades físicas. Las propiedades físicas entendidas como tres tipos de propiedades o de tres tipos de origen. Uno, la cantidad de materia. Dos, la incidencia de la temperatura. Y tres, la transmisión de ondas a través de los materiales. En esta charla hablaremos sobre las dos primeras, cantidad de materia y temperatura. Bueno, entendiendo que las propiedades físicas en gran medida dependen de la estructura y el procesamiento del material. Características como la anisotropía hacen que esas propiedades físicas se vean modificadas. Estas propiedades modifican algunas características de los materiales debido a cómo actúan sobre aquel. Por ejemplo, el magnetismo, la temperatura, etc. Y generalmente su composición no se ve afectada. Cuando hablamos de composición hablamos de los compuestos, los elementos que la constituyen. Hay tres tipos. Primero, cantidad de materia, en particular la densidad, el peso específico absoluto y la densidad relativa. En cuanto a comportamiento a temperatura, tenemos el calor específico como propiedad de cada uno de los materiales, conductividad calorífica, punto de fusión, coeficiente de dilatación lineal, punto de solidificación y calor de fusión. Y en cuanto a la capacidad que tenga un material en la transmisión de ondas, podemos hablar de la conductividad eléctrica, de las propiedades ópticas y de las propiedades magnéticas en particular. Densidad, dentro de las referentes a cantidad de materia. La densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Esta densidad puede cambiar, no es un valor absoluto, porque el volumen puede cambiar. El volumen puede cambiar en función del procesamiento, en función de temperatura debido a procesos de expansión y contracción volumétrica por cambios de temperatura. Entonces la densidad no es un número absoluto, no es un valor constante siempre, depende de esas variables. El peso específico absoluto, que es peso por unidad de volumen, y aquí hay que aclarar que es peso como unidad, lógicamente como unidad de fuerza, y se ve afectado por la gravedad. Y la densidad relativa, que es una relación, como dice, entre el peso de un material y el peso de igual volumen de agua a 4 grados centígrados. Aquí hay que hacer alguna aclaración. Normalmente a esto se llama peso relativo, peso específico relativo, pero no es el mejor término. A pesar de que aquí la definición habla de peso, pues sí se puede tomar como unidad de fuerza, pero al crear una razón entre dos materiales, uno, el que está en análisis, y dos, el del agua, obviamente la gravedad se elimina. Y siendo mucho más, yendo un poco más allá, también teniendo en cuenta que la densidad es masa sobre volumen, y si el volumen es el mismo, podemos hablar de únicamente densidad, que es la densidad del material sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Esto básicamente trabaja con el principio de Arquímedes y sirve mucho para estimar densidades. El principio de Arquímedes dice básicamente que cuando yo sumerjo un cuerpo dentro de agua, el volumen que desaloja, es decir, el volumen que desplaza, la inmersión de ese cuerpo es igual a la masa del cuerpo en cuestión. Eso es porque el agua a 4 grados centígrados su densidad es 1. Por consiguiente, el volumen que desplaza es igual a su masa. Una aclaración, esta densidad debería llamarse densidad absoluta. Y reitero, esto normalmente se llama densidad específica absoluta, relativa, perdón, densidad absoluta, peso específico relativo. Pero es un mal término, debería llamarse densidad relativa por la razón que he expuesto. Aquí tenemos una tabla que nos habla de densidad en cuanto al tipo de materiales, metales, cerámicos,
polímeros y compuestos. La más alta densidad la tienen los metales, platino por encima de 22 gramos por centímetro cúbico, el magnesio como uno de los más livianos, etc. Esta tabla es orientativa. Como digo, estos valores no son absolutos. Este gráfico nos muestra distintas esferas con 1 kilogramo de masa. Es decir, como la densidad del magnesio es la menor de todas, ocupa mucho mayor volumen. Y el wolframio, o tungsteno, que es el más denso de todos, sería el que ocupará menor volumen. Es un buen ejemplo de esa relación densidad-volumen. A manera de ejemplo, la densidad del agua en función de la temperatura y ver cómo cambia. Estos son temperaturas desde 0 hasta 100 grados Celsius y cómo cambia su densidad. La densidad normalmente nosotros hablamos que es densidad de 1. En realidad no es de 1, es 0.99 algo a condiciones normales, está por este rango. Se asume siempre que es de 1. Cuando hablo de 1, hablo de gramos por centímetro cúbico. Esta escala está en kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí cuando hablamos de 1000, esto es una tonelada por metro cúbico. Y aquí son 990 kilogramos por metro cúbico, etc. Ahí se nota la variación que hay de la densidad. Por ejemplo, a 100 grados, cercano a los 100 grados, está por el orden de los 960 kilogramos por metro cúbico. Entonces es una evidencia de que la densidad está en función de la temperatura. Un metal como el mercurio, que debido a que a temperatura ambiente está en fase líquida, se utiliza cotidianamente, por ejemplo, para medir temperatura. Y vemos que en realidad con una variación de apenas 40 grados, entre 0 y 40 grados, su cambio en la densidad es apreciable. Es mucho más apreciable en un termómetro, pues por el pequeño diámetro que tiene ese canal donde se deposita el mercurio, que es alrededor de 0.25 milímetros. Entonces la variación volumétrica se refleja muy fácilmente, se pueden medir hasta variaciones de décimas de grado, como en los termómetros médicos, debido a su expansión térmica, debido al cambio de temperatura. El peso específico como unidad de fuerza por unidad de volumen, esto es de agua. Aquí esta escala desde 0 hasta 100. Este es un gráfico que nos muestra el comportamiento de esa escala. Este es un gráfico complementario en algunos intervalos. Peso específico de algunos materiales. Aquí tenemos materiales líquidos y aquí tenemos materiales sólidos. Están distintos valores de peso específico, como para metales como para otro tipo de sólidos. Aquí todos sí son líquidos. Para los metales, como se dijo en un principio, el valor de la densidad es relativo. Consecuentemente, el valor del peso específico puede cambiar, porque sabemos que el peso es el producto de la gravedad por la masa. Entonces, y eso depende en buena medida del estado. Entonces, cuando nosotros sometemos a procesos de transformación un metal, por ejemplo, por un proceso de trefilado para la producción de alambres, o si ha sido forjado o se ha sido colado, se produce una reducción volumétrica. La cantidad de materia es constante, pero hay una reducción volumétrica debido al procesamiento. Entonces, a eso se debe las variaciones que vemos aquí del peso específico. Por ejemplo, aquí tenemos aceros, aquí tenemos hierro puro, fundición de cubilote, que es una fase intermedia en el proceso de refinación de acero, fundición líquida, entendido fundición como solución hierro-carbono con contenido de carbono superior a 1.62%, si no estoy mal. Distintos tipos de latón, distintos tipos de magnesio, zinc, etc.
bronces. Aquí hay distintos, también hay una factor a tener en cuenta que es la composición. Obviamente, si la composición cambia, el peso específico cambia. Esto es un bronce que entre un 8 y un 14% de estaño, bronce al aluminio, bronce para campanas de cañones, bronce de níquel, bronce fosforado, que se utiliza para cojinetes. Entonces tienen distinta densidad pues por su composición. En cuanto a propiedades físicas relacionadas con la temperatura, hablamos de punto de solidificación. Es ese paso donde el metal o el material en general pasa de punto de fase líquida a fase sólida. Podemos llamar también punto de fusión, es lo mismo. Lo que pasa es que va en sentido contrario. Mientras la solidificación va de fase líquida a fase sólida, el de fusión va de fase sólida a fase líquida. Debemos aclarar que hablamos de punto como un valor específico. Y cuando hablamos de soluciones o de aleaciones, no deberíamos hablar de punto, sino deberíamos hablar de intervalo. En el tema de diagramas de fase hay una explicación amplia sobre por qué sucede esto. El caso es que cuando hablamos de elementos o de compuestos con razón fija, entonces razón entre los elementos fija, entonces podemos hablar de punto de solidificación. Pero si hablamos de soluciones deberíamos hablar de intervalos de solidificación. El punto de ebullición, bueno, cuando pasa de fase líquida a fase gaseosa. La conductividad calorífica, que es esa capacidad de transmitir el calor, las unidades nos dicen que esa es la cantidad de energía necesaria por unidad de área para que una variación de temperatura se transmita durante determinada longitud. Es decir, es entre más rápido se transmita, tiene una mayor conductividad calorífica. Y obviamente es dependiente del área transversal del material y de la cantidad de calor que se le suministre. El calor específico o capacidad calorífica. Aquí hay una relación directa con la cantidad de materia que tiene y se establece como la energía para aumentar en 1 grado centígrado 1 gramo de sustancia. Mientras que esta no depende de la masa, aquí sí depende de la masa. Aunque se pueden establecer relaciones directas entre esto por algunas conversiones, pues nos limitamos en este momento a definirlo tal como se define físicamente estos valores. El calor de fusión es esa energía necesaria que se necesita para pasar de estado sólido a líquido. Así como hay calor de fusión, también hay calor de solidificación. Lo que quiere decir es que no basta con la sola incremento de temperatura, sino que para que cambie de fase de sólido a líquido o de líquido a sólido, se necesita una energía adicional, una cantidad de energía adicional por unidad de masa que es la necesaria para romper los enlaces, es decir, para que la estructura del material, si es un material cristalino, pase de ser un material cristalino a uno no cristalino en fase líquida. Entonces, ese calor de fusión se define como la cantidad de energía por unidad de masa necesaria para pasar para hacer ese cambio de fase. Y el coeficiente de dilatación lineal que nos define la dilatación cuando nosotros sometemos a calentamiento o contracción cuando sometemos a enfriamiento un metal, por ejemplo, es radial, no es longitudinal, pero podemos hacer una estimación longitudinal, pues porque cuando son elementos isotrópicos, la variación y la transmisión, el cambio volumétrico se da igual en todas las direcciones. Entonces podemos hacer esta relación. L es la longitud inicial, delta L es ese cambio de longitud debido al cambio de temperatura, y ese delta T es precisamente ese cambio de temperatura que ocasiona ese cambio en la longitud. Entonces el cambio relativo de longitud al variar la temperatura. Y hablando tridimensionalmente, pues podemos hablar de volumen. Bueno, creo que es claro la explicación del por qué hablamos en términos lineales. Algunas tablas, puntos de fusión y de ebullición de compuestos y de elementos.
distintos, calor específico para metales, para cerámicos, polímeros y otros tipos de materiales, entendido como la cantidad de energía requerida para cambiar un gramo de sustancia, de materia, de material. Y aquí está la equivalencia en CGS y MKS. El coeficiente de expansión lineal térmica. Esta barra inicialmente estaba horizontal, pero al ser expuesta a temperatura directa por una llama, se produce esa expansión térmica. Esa expansión térmica lo que produce es ese arqueamiento de la superficie, porque aumenta la longitud. Igual sucede, por ejemplo, en otros materiales. Esto es cobre, esto es concreto. Cuando no se hace juiciosamente las dilataciones en una placa de concreto fundido, el solo cambio de temperatura debido a la exposición al sol causa el aumento volumétrico, y si estas dilataciones que se deben dejar para que contrarresten esa expansión térmica del material, si no se dejan, pues pasan estos resquebrajamientos. Esto puede suceder en cualquier tipo de estructura, de construcción civil. Una de las ventajas, por ejemplo, del hierro estructural o acero estructural más bien, y el concreto que se utiliza para construcciones que tienen el mismo coeficiente de expansión térmica. Entonces, el acero se dilata y en igual proporción que el concreto. Si no fuese así, pues las estructuras no tendrían consistencia. Esto es una junta que se utiliza mucho en construcciones civiles, como puentes, por ejemplo, que se hacen metálicas y adicionalmente se les puede colocar algún tipo de amortiguación como caucho adicional, básicamente con dos intenciones. Uno, absorber la vibración debido a la flexibilidad que debe tener el puente, y dos, para absorber también la expansión térmica cuando se suceda. En las juntas entre la base y lo que es el cuerpo de la estructura debe existir elementos de unión como ese que permitan esa movilidad. Esto es un ejemplo de, bueno, puede ser una carrilera de tren abandonada, pero también no construida con los mejores criterios. Si nosotros revisamos que puede pasar cientos y hasta miles de toneladas en un tren, que la fricción entre las ruedas del tren y la misma masa del tren producen calentamiento, causan dilatación debido a calentamiento en el riel. Si no se dejan, como en estos segmentos, unas juntas de dilatación como las que se muestran aquí, en donde esas juntas contrarresten la dilatación debido al cambio térmico lineal, pues lo que se sucede es esto: se deforma los rieles, y eso es debido a un mal diseño o una mala construcción. Aquí tenemos coeficientes de expansión lineal térmica para varios materiales, metales, polímeros, cerámicos. Y este gráfico nos muestra el cambio, o bueno, más que el cambio, la relación que hay entre la temperatura de fusión y el coeficiente de dilatación térmica. Como se evidencia, a mayor temperatura de fusión, el coeficiente de dilatación térmica lineal es menor. Es decir, los metales, en este caso, metales que requieren una mayor temperatura, o tienen una mayor temperatura de fusión, también tienen un menor coeficiente de dilatación lineal. Es mucho más difícil la transmisión de energía calorífica en su interior, entonces por consiguiente es mucho más difícil calentarlos, y es mucho más difícil que se dilaten por esa energía calorífica. Obviamente es un comportamiento previsible de algunos materiales que se salen de eso, pero más allá de eso, la relación se cumple en todos los metales. Esta gráfica nos muestra el coeficiente de expansión térmica linealmente y cambios de temperatura. Como
casi todas las variables físicas dependen de la temperatura, es decir, el coeficiente de expansión térmica, entre mayor sea la temperatura, aumenta. Eh, eh, y entre menor también disminuye. Es válido aclarar que estos valores son eh, tanto, son válidos en los dos sentidos, al aumentar la temperatura como al disminuir la temperatura. Al disminuir la temperatura, el coeficiente de expansión lineal térmica disminuye, pero al aumentarla, pues aumenta, lógicamente. Y en este caso, en estos dos elementos, molibdeno y tungsteno, tiene un comportamiento lineal. Este es el mismo caso del coeficiente de dilatación lineal, pero en hierro. Aquí tenemos las tres fases, fase alfa, fase gamma y fase delta del hierro, dependiendo de la temperatura a la cual es expuesto y de su microestructura. Estos saltos que hay aquí son los saltos que requiere para el cambio de microestructura. Aquí pasa de una estructura BCC a una estructura FCC y aquí nuevamente a una BCC. Y esto es cómo cambia ese coeficiente con relación a la temperatura. Aquí no hay un comportamiento lineal, pero sí es evidente que hay un incremento en el coeficiente de dilatación lineal en función del aumento de la temperatura. Lo mismo sucede con otros materiales cerámicos como fase alfa del cuarzo, fase beta del cuarzo y vidrio. En función de la temperatura aumenta ese coeficiente de expansión lineal térmica, o expansión térmica lineal. La conductividad térmica, que es esa capacidad de conducir temperatura, tiene un comportamiento al contrario. A mayor temperatura, esa conductividad disminuye. Es más difícil que conduzca la temperatura entre mayor sea la ese calor entre mayor sea la temperatura. Aquí también están esos dos mismos materiales, wolframio, tungsteno y el molibdeno. Bueno, con esto concluimos lo que tiene que ver con propiedades físicas en cuanto a cantidad de materia y comportamiento con respecto a la temperatura. Muchas gracias.